Bendiciones, sean bienvenidos a un video más. Hoy estamos en Playa del Carmen con un gran amigo, mi hermanito Mauro, hijo de pastor. Mauro, muchas gracias por recibirnos acá en tu iglesia. El gusto es mío, la verdad, qué bendición tenerte aquí. Nos conocemos ya hay unos 7 años, ¿no? Y pues qué bendición tenerte aquí, gracias por la invitación igual. Sabes que estás en tu casa, aquí en la iglesia, y pues es una bendición tenerte aquí en la Primera de Playa. Y, híjole, yo tenía muchísimas ganas de platicar con un hijo de pastor, porque sabemos que, híjole, nos imaginamos que por ser hijo de pastor ya tiene la etiqueta de ser perfecto. Uy, te diré, ¿no? Yo creo que es algo que desde que experimentas con eso de ser hijo de pastor, no te toca ser hijo de pastor, está como ese prototipo, ¿no? De que el hijo de pastor tiene que ser, no sé, el típico, ¿no? Guitarrista, pianista, ¿no? Que canta, ¿no? Y que dirige la alabanza, ¿no? Y que es líder, que sabe mover masas, que es un líder innato, ¿no? Pero muchas veces, pues, toca que tengas, que Dios te haya puesto en ti esos dones, ¿no? De que seas músico, que puedas predicar. Pero muchas veces no, yo creo que ahí nace la frustración, ¿no? De uno del pastor, de no ser lo que esperan. Y muchas veces ves otros hijos de pastores, como la relación en su iglesia, con sus padres, como pastores. Y uno como que dice, no, pues quiero ser así, pero yo creo que de alguna forma u otra, todos tenemos diferentes dones y ministerios y hay que saber cómo involucrarnos y cómo, más que nada, cómo nuestros padres nos involucran a la fe, cómo nos hacen amar la obra de Dios. Yo creo que eso es importante, que no sea del compromiso por parte de nuestros padres o por la presión, sino que sea algo que nazca del amor, de un amor propio hacia Dios. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y sabemos que por ser hijo de pastor, no es que eres alguien diferente. Seguimos siendo el hijo que necesita tiempo con papá, con mamá, salir también a cuidar, a divertirse tal vez, ¿no? Pero muchas veces ese tiempo que puede apartar tu papá o tu mamá para llevarte al parque o a comer, tiene que servir en la iglesia. Hoy sí. Fíjate que es algo que creo que muy vital en el ministerio del pastor. Muchas veces se puede y muchas veces no se puede porque realmente el ministerio abarca mucho tiempo de tu día realmente. No sabes en qué momento te van a llamar, ¿no? Algo que tiene el pastor que casi no puede hacer planes. O sea, decir, vamos a salir tal día, ¿no? Porque capaz a esa hora, pastor, fíjate que se enfermó mi abuelita y queremos que usted venga a orar por ella y se rompe eso, ¿no? A mí me tocó muchas veces, ¿no? Yo estar así en el coche, ¿no? Que vámonos. Y fíjate, pastor, que esta hermana se endemonió, no sé quién, ¿no? Y hay que ir a orar. Usted tiene que hacer, ¿no? No puede ir, tiene que hacer usted, ¿no? Y es como que, Y obviamente uno, pues, todo tiene mucho que ver igual con la comunicación que hay entre el hijo, la familia pastoral, o sea, el pastor con sus hijos, en saber explicarles que el ministerio que tienen, pues muchas veces hacerle conscientes a los hijos, porque muchas veces no hay esa comunicación, o sea, no saben ni por qué papá no te dice, oye, porque no paso tiempo contigo, o no eres consciente, ¿no? Y más cuando eres niño, naces sin ese apego, creces. ¿Por qué? Porque más si no te lo explican, como yo te digo, gracias a Dios, pues, entre que mis papás de pequeño siempre hablaron conmigo y yo logré comprender, me decían, no, es que nosotros tenemos un ministerio, Dios nos ha dado un privilegio y tenemos que cumplirlo y muchas veces vamos a estar ocupados, pero créeme que siempre vamos a querer estar para ti. Y yo creo que esa parte en los hijos de pastores es tan complicado, ¿no? El tiempo, como tú dices. ¿Lo entendiste? ¿Logras entenderlo? ¿Pesa?
Uy, porque créeme que, por ejemplo, en mi caso, y no sé si en los demás, al principio no lo entiendes. Más esa típica de la adolescencia, ¿no? De rebeldía, ¿no? A mí me tocó vivirla, que es como de que, ay, siempre todo iglesia, todo esto, todo esto. Y más cuando te das cuenta de la verdadera ausencia. Que, por ejemplo, muchas veces a mí me tocó... eh, que por ejemplo algún evento de la escuela papá no podía o mamá no podía y era como de que ves a los papás siempre, no sé, o un partido de fútbol, no de básquetbol, no, ves a los papás, pero pues ahí no está tu papá, no. ¿En algún momento se culpa a la iglesia? ¿Puede llegar a culpar a la iglesia o ya eres consciente de eso? Pero dices, híjole, yo no decidí ser hijo de pastor. Como yo te decía hace un momento, es esa parte de que el pastor tiene que hacer conciencia a su hijo de en qué lugar está parado él. Y como tú decías, si yo lo sentí, pues sí, en algún momento pues te das cuenta y te dices que obviamente, pues ¿dónde está papá? Pues está orando por una hermana. O ¿por qué papá no llega? Va porque... O el típico, ¿no? Que se hizo mucho, muy viral, ¿no? De que te quedas dormido en las bancas, ¿no? Porque papá está platicando con la hermana, el culto ya terminó, pero los hermanos están platicando con tu papá y tienes que estar ahí. Y muchas veces te das cuenta de eso, ¿no? Y muchas veces yo creo que hay sí ese fastidio, pero si no hay esa, como te decía, yo creo que lo principal que el pastor debe saber es que antes de pastorear la iglesia tiene que saber cómo pastorear su familia, cómo se siente, cómo está. Y yo siento que es importante eso, de que el pastor vea qué actitudes tiene su esposa, sus hijos. ¿Para qué? Para que pueda tener esa comunicación. Sí, fíjate que yo he visto en algunos medios de algunos hijos de pastores que terminaron yéndose a lo secular y tal vez justamente, y una de las, si podemos llamar justificaciones, una de las justificaciones que dicen es que papá estuvo para todos los de la iglesia, menos para su familia. Entonces, es ahí lo importante, como bien dices tú, un pastor, su primer área de oportunidad de pastorear es su casa. Y en consecuencia la iglesia, porque para eso fue llamado, ¿no? Sí, yo creo que igual eso lo menciona, ¿no? En la Biblia, ¿no? Que tiene que gobernar su casa, menciona la Biblia, ¿no? Yo creo que el pastorado es un llamado, pero un llamado no solo de un hombre. Bueno, desde mi perspectiva, yo sé que aquí va a haber mucha polémica con lo que diga, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Yo siento que el pastorado es el llamado de una familia, como en los antiguos tiempos, el sacerdocio, ¿no? De que era la familia, ¿no? El pastorado es un llamado a una familia, porque yo siento que Dios instituyó la familia como algo especial. Claro. O sea, algo especial. Y yo creo que, por ejemplo, es el llamado de una familia, ¿por qué? Porque el pastor tiene un llamado y es llamado, pero obviamente tiene que estar acompañado de alguien que pues es su esposa. Claro. Y obviamente ellos, pues en algún tiempo, pues tienen que tener hijos. Sí. Y, por ejemplo, no sé, el pastor, pues puede tener una charla de varones como tú y yo, ¿no? Pero ¿qué pasa con una mujer? La pastora puede tener una charla de mujeres como una mujer. Claro. Y es como en la juventud, si el hijo del pastor es un joven, puede aconsejar a otro joven. Y es cuando se hace un complemento de lo que Dios, del núcleo que Dios creó para hacer de bendición para la iglesia. O sea, se hace un complemento total de todo eso. Yo por eso digo que Dios llama no a un hombre, sino a una familia. Por eso es importante que ese hombre sea sabio para saber construir las bases de una familia que realmente sepa adorar a Dios, ¿verdad? Claro. Ahora, tú como joven, que obviamente te relacionas, sales con más jóvenes,
¿Cómo te miran los demás al saber que tú eres el hijo del pastor? Uh, Fíjate que es algo muy, y algo hasta triste para los hijos de pastores, que yo descubrí que siendo hijo de pastor realmente tienes que saber seleccionar amigos y muchas veces no los puedes tener. ¿Por qué? Porque está esa parte de que, por ejemplo, como hijo de pastor, todos te miran como una posición, como es el hijo del pastor, te miran como un cargo, ¿no? Ya, como que algo ya predeterminado, ¿no? Y muchas veces el hijo del pastor, pues, como tú decías, esa parte de que el prototipo, ¿no? El hijo del pastor tiene que ser bien portado, tiene que ser espiritual, tiene que ser vestiduras blancas, apartado para Dios, ¿no? Y muchas veces no, porque realmente el que... Y yo siento que es igual en general en las iglesias. ¿Qué pasa? Cuando alguien se convierte al evangelio, y pues, ¿qué pasa? Obviamente un padre de familia, pues lleva a sus hijos de la iglesia, ¿no? Pero el que tuvo el encuentro con Dios fue el padre de familia, no el hombre, ¿no? Pero por consecuencia, pues, como es el padre de familia, pues conduce a su familia al templo y se hace una rutina, ¿no? Es que los domingos tenemos que ir a adorar a Dios, pero el que adora a Dios es el que tuvo el encuentro con Dios. Y los demás, yo creo que como que en la rutina se van metiendo, ¿no? Pues ven que los demás levantan su mano, pues levantan sus manos. Pero realmente ellos no han tenido un encuentro real con Dios. ¿Y qué pasa? Muchas veces podrá tu papá ser un hombre de Dios tremendo, ¿no? Un Elías, un Moisés, pero no quiere decir que ese mismo Dios haya impactado tu vida. Y muchas veces hay hijos de pastores que no se han convertido, que no han tenido ese verdadero... No, con esto no quiero decir que sean unos pecadores, ¿no? Que sean unos impíos, no, nada que ver, ¿no? Sino que muchas veces no han tenido ese encuentro que los lleva a amar verdaderamente a Dios, sino que, por ejemplo, pues obviamente, pues siguen a Dios, siguen las normas, pero lo siguen pues porque, como reglas. Y obviamente uno cuando no ha tenido ese verdadero encuentro con Dios, pues obviamente el pecado lo llama, las tentaciones te llaman. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene con Dios, como que el Espíritu Santo como que te redarguye de todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero si no has tenido ese encuentro con Dios, el pecado te llama. Y muchas veces, ¿qué pasa? Algo que pasa mucho con los hijos de pastores, que en la iglesia son unos, pero en la escuela, donde sea, ya ni saben que son hijos de pastores. En las escuelas, y en la escuela se portan de una manera tremenda, y ya en la iglesia como que ya vienen a hacer eso que todos esperan, pero cuando nadie los ve se desatan, ¿no? ¿Y te ha pasado que está la reunión de jóvenes y de pronto llegas tú y como que se siente, ya, dejemos de hablar porque ya llegó el hijo del pastor? Uy, pues que igual, fíjate que eso depende igual de cómo construyas tú la relación con los jóvenes. Obviamente igual depende mucho, pues si eres sociable, si no eres sociable. Bueno, si eres sociable, yo siento que sí puedes como tal tener una relación de hermanos de la iglesia, de amistad, no de mejores amigos, sino de amistad, no de alguien que conoces, ¿no? Poder charlar, pero igual infiere mucho en tu personalidad. Claro. Obviamente si eres alguien, no sé, que es callado, y aparte lo ven como hijo de pastor, y yo siento que muchas veces la gente antes de preguntar como que supone, no me habla el hijo del pastor porque es creído, y el hijo del pastor pues simplemente no es sociable, ¿no? O le da pena. Claro, claro. Y pasa, ¿no? Pero gracias a Dios, pues a mí yo soy muy parlanchín, ¿no? Muy de hablar, y siempre pues... no fue así que tuve como que, los de la iglesia son mis mejores amigos. Sí, entablé amistad, pero hay amigos, de ahí de amigos. O sea, tú sabes que cuando un verdadero amigo tú puedes ser como ese verdadero ser, ¿no? Sin filtros. Y muchas veces uno como hijo de pastor tiene que cuidar eso. ¿Por qué? Porque obviamente que ese filtro, no porque vayas a decir cosas malas, o tal vez sí depende del hijo del pastor, ¿no? Sino que, por ejemplo, muchas, como yo te decía, hay hijos de pastores que
que la fe no la siguen como realmente, o sea, como que solo en la iglesia son así y tienen ese filtro. Y después se van afuera con amigos que si aquí, bueno, aquí no me van a criticar, aquí no me ven, y pues ya, no sé, hasta se relacionan con las personas así, pero sin que nosotros sepan que son hijos de pastores. A ver, yo te quiero hacer una pregunta así Uy, muy directa. ¿Es cierto que un hijo de pastor tiene ciertos privilegios en la iglesia? en la iglesia. En la iglesia. Ah, ok, ok. Pues sí y no. Ahora te voy a explicar por qué. Porque obviamente pues el pastor, por respeto y por reverencia, goza de cosas en la iglesia, ¿no? Pero ahorita haciendo memoria, ¿no? Según te iba a decir mi lista, ¿no? Pero pues cosas que gozan en la iglesia, pues realmente no sé. Pues puede ser que cuando estén sirviendo te sirvan primero. Es que realmente, según yo, había muchas cosas, pero ahorita que me pongo a analizar, ¿no? ¿Qué privilegios gozan? Pues ahorita que veo que pues, no son tantos, ¿eh? Porque, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, piensa, ¿no? Y incluso a mí me dijeron, no, es que tú, pues, eres el hijo del pastor, ¿qué te van a regañar? Pero, por ejemplo, a mí, o sea, siento que pues, hay más presión porque muchas veces el pastor, más que nada, yo tuve ese conflicto alguna vez porque y confronté a mi papá, o sea, y me acuerdo que yo era joven y estaba yo apenas, tomé un cargo como líder de jóvenes en célula, ¿no? Y de repente vieron unos detalles, ¿no? En cuanto a mi liderazgo, ¿no? Donde el pastor me llamó la atención, pero sí me llamó la atención fuerte, ¿no? Y yo le dije, a ver, ¿y cómo hay líderes que hacen esto? Y como que ahí no hay tanta llamada de atención. Dijo, porque tú eres mi hijo. Porque tú eres mi hijo y yo puedo llamarte la atención y puedo hablarte de esta manera porque eres mi hijo. Y yo dije, entonces, ¿tú esperas más de mí que de los otros? Pues sí, yo espero más de ti que de todos los demás. Entonces, ya es como que oye, esa sensación, ¿no? De que tienes que dar más. Y yo siento que muchas veces es más, la gente piensa que es más lo que recibes, pero es más lo que se te pide realmente. De decir, o sea, el hijo del pastor tiene que tener ese perfil y más que de ayuda dentro de la congregación, ¿no? Que sea ayuda y no estorbo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, realmente la gente habla y ve y dice, bueno, siempre yo creo, ¿no? Hagas o no hagas. Claro. Pero realmente gozas, pues de cosas, pues como yo te decía, ¿no? Eso de que de repente se están sirviendo, pues te sirvan a ti, o si te van, hay un lugar donde los pastores pues te dejan pasar, o los hermanos, y doy gracias a Dios, y fíjate que eso es muy importante, ¿no? El arropamiento de la iglesia, que entienda. Yo siempre a ese le llamé yo padres, yo más grande le llamé padres adoptivos. Fíjate, y eso te lo voy a contar ahorita, ¿no? Pues salimos un poco, ¿no? Pero le llamé padres adoptivos y madres adoptivas a sus hermanos que de alguna forma te arropan. O sea, que entienden que tu papá de repente pues no está, tienen esa, pero te arropan con ese cariño, que te abrazan. O sea, a mí me tocó, no sé, hermanos que de repente, de repente se me acercaban, oye, Maurito, ¿cómo estás? No sé, te daban, no sé, un billete de 50 pesos, oye, ten esto, o de repente me traían una camisa, y era esa como de que sentía ese arropo, y yo sentía, fíjate que estoy orando por ti, y yo sentía ese arropo, y obviamente tienes ese privilegio que muchos de los hermanos tienen un buen corazón, y te ven y dicen, no, pues voy a bendecir al hijo del pastor. Y yo siento que es igual, ahora que te lo digo, es uno de los privilegios que tienes, que muchas veces hay gente que es muy realmente dentro de la obra, que ve y nota cosas que los demás no notan. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, ya cuando yo tuve más que nada mi encuentro con Dios,
de decirle, Señor, fíjate que yo soy triste por eso. De repente los hermanos se me acercaban y me decían, oye, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Dios puso en mi corazón que yo orara por ti. Y decía, eso era algo como que me confortaba, ¿no? Y decía, ok, hay alguien que está cuidando de mí. Y esa parte es como que esos privilegios que gozas, que igual, que son como que dentro de la iglesia, igual espirituales. Ahora yo estoy mencionando algo espiritual, ¿no? Que realmente, fíjate que algo que es muy bonito, que Dios sabe muchas veces lo que sacrificas. Dios sabe, entiende a los pastores y muchas veces hay esa protección espiritual Claro. para los hijos, Sí. tan impresionante. Y muchas veces es lo que muchos hijos de pastores no han descubierto, que Dios tiene ese amor por los hijos de pastores tan grande, porque yo alguna vez, como tú dices, me di cuenta que pues mi papá no estaba, a la ausencia, y dije, Dios, y yo siempre se lo digo a los jóvenes, yo me hice amigo de Dios en mi soledad, por llamarlo así, ¿no? Porque, pues sí, eso es soledad, porque realmente no, tus papás quieren estar, pero no siempre está. Y yo de repente agarraba en mi cuarto y lloraba, Señor, pues sí. Y de repente Dios me hablaba y me decía, y ahora que lo pienso, ¿no? Tal vez mi papá no estuvo como tal, pero esa cobertura espiritual que Dios da, pues ahí está. Y yo siento que igual ese es un privilegio igual muy bonito. Como tú bien decías, tu papá te lo dijo, ¿no? Yo te exijo más porque sí, mi expectativa como hijo y aparte el tal vez decir, tenerme a mí de referencia y que me ves todos los días, ¿no? Sí espero mucho de ti. Y fíjate que no solamente tu papá aquí espera o tiene grandes expectativas, la iglesia tiene grandes expectativas y en ocasiones creo que sobrevaloramos o exageramos, más bien dicho, exageramos con esa expectativa porque creemos y nadie nos cambia de que por ser hijo del pastor, por estar entre comillas todos los días en la iglesia, tienes que ser el Mauro, hijo perfecto, ¿sí? Ahora, otra pregunta así muy directa. ¿Te ha tocado en algún momento, has escuchado que la iglesia o los jóvenes en general estén hablando mal del pastor? Fíjate que sí. Fíjate que eso es algo tremendo, ¿no? Porque el pastor obviamente tiene una posición, ¿no? Dentro de la iglesia, pero el hijo está en intermedio. Claro. O sea, es Sí. como que tiene esa posición pastoral, pero igual es un miembro como tal de la iglesia. Es un miembro como tal de la iglesia y está entre las dos partes, ¿no? Está entre las dos partes. Está la perspectiva pastoral, la perspectiva de los miembros que viven en el pueblo, por ejemplo, no sé, o el hijo del presidente, ¿no? Pues obviamente vive en el pueblo, escucha, o sea, cosas que tal vez al presidente no le llegan, pero él como está dentro de la sociedad, y como un hijo pastor está dentro de la membresía, pues sí escucha, sí oye, se da cuenta, y fíjate que más, obviamente sí uno escucha chismes, y fíjate que es lo que más duele, los chismes, porque fíjate que, ay Dios mío, Dios reprende al enemigo, ¿no? Porque de repente tiene artimañas muy tremendas, sobre todo porque mira, cuando uno no es espiritual, da pie a que se deje usar por el enemigo. O sea, cuando uno no es espiritual, habla por hablar, de repente se deja usar por el enemigo. Cuando el Señor reprendió a Pedro, ¿no? Dijo, cállate que ver ese escándalo, ¿no? Lo reprendió. ¿Por qué? Porque estaba diciendo cosas que me al caso, ¿no? Muchas veces en la iglesia hay gente que se presta para hacer murmuraciones, chismes, que realmente, pues, tú dices, ni al caso, nada que ver. ¿Y cómo puede ser que alguien que se dice ser cristiano diga y hable esas cosas?
Y es más que nada cuando empieza a crecer como de que, fíjate que sí, nace ese rencor, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, muchas veces, y depende cómo seas, ¿no? O sea, cómo sea tu personalidad. Muchas veces los hijos de pastores pues lo guardan. Y si eso se va guardando pues, en el corazón, ¿no? Y nacen cosas, ¿no? Pero sí, me tocó escuchar cosas así como de que chismes o malas actitudes. Y fíjate igual algo que es las malas actitudes, ¿no? Cuando el pastor, no sé, les habla a los líderes y les dice, y de repente como que no hay esa actitud, ¿no? Y uno como que es frustrante ver eso, realmente. Sí me ha tocado y pues entristece y genera muchas veces pues ese en tu corazón, ¿no? Se daña en tu corazón. Hablábamos o mencionábamos hace un ratito que eh, la Biblia habla de Elí. Elí era un sacerdote bueno con hijos malos. Hoy diríamos, hay pastores buenos con hijos malos. Hay también hijos buenos con pastores malos. Es algo como que muy profundo, ¿no? Porque yo siento que desde un principio todo se puede conducir desde la raíz. ¿A qué me refiero? Claro. A que obviamente tú eres responsable del crecimiento primero de tus hijos, ¿no? De la educación, de los principios, tanto morales como espirituales. Si un pastor no se encarga de eso en su familia, pues obviamente lo que va a resultar son hijos malos, como tú dices, ¿no? Yo siento que hay pastores, lo reformaría diciendo que buenos pastores, malos padres. Claro. Porque muchas veces los hijos solo son un reflejo de los padres. O sea, de la enseñanza. Donde si a alguien no lo enseñas, no lo conduces, pues va a aprender en la calle, va a aprender donde vea y va a agarrar esos conocimientos y vayas a saber cómo se va a comportar, ¿no? Cómo se va a portar, ¿no? Siento que hay buenos pastores y malos padres. Claro. Yo siento que como tú dices, Eli, pues tenía ese detalle con sus hijos, ¿no? Que incluso hasta el pueblo lo sabía, todos lo sabían, Claro. cuál era el comportamiento de los hijos. ¿Por qué? Porque pues están a la vista de todos, como el hijo del pastor, ¿no? El hijo del pastor muchas veces pues sabe que pues todo lo que haga pues está al ojo público, al ojo del huracán. Para eso, fíjate, muchas veces y el fracaso o el triunfo en un ministerio pastoral depende de cómo su familia esté involucrada en la iglesia. Yo siento que, imagínense, qué pasa con Elí. Está la guerra, ¿no? Y ellos deciden llevarse el arca a la guerra. O sea, y obviamente todo en esos tiempos, pues sí la batalla era con espada, ¿no? Pero igual había esa parte espiritual, ¿no? Cuando Dios los acompañaba o Dios no los acompañaba. Claro. Y muchas veces la presencia de Dios no se forza. Y yo siento que ellos quisieron forzar la presencia de Dios, de que si llevamos el arca, pues Dios está con nosotros. Y eso no se forza, eso es lo que Dios te da. Y fracasan, pierden el arca y ve cómo toda la descendencia de Elí termina acabada, ¿no? Así es. Le anuncian que sus hijos están muertos, luego le anuncian que el arca la perdieron, se cae, se desnuca y muere. Y sus hijos y él en un solo día. Claro, así es. Y luego vemos algo tremendo, ¿no? Que nace su nieto, ¿no? Y le ponen Icabod, que quiere decir sin gloria, sin la gloria de Dios. En algunos significados, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa con hijos pastores que ya sea que sus padres o no hayan fracasado, ellos se alejan
y andan por el mundo ahí y sin gloria, sin pena. Así es. ¿Por qué? Porque de haber sido, estar sentado a la mesa del rey, Claro. andar perdidos, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿no? Y creo que la vergüenza en muchas ocasiones, yo diría que es doble, porque dentro de ellos hay algo que dice, híjole, de ser hijo de pastor a estar aquí, porque un hijo de pastor, como tú dices, tiene una cobertura especial. Sí. Los pastores que son llamados y que traen esa unción, que son ungidos por Dios, seleccionados por Dios, y que evidentemente, como dices tú, no son solos, es su esposa, es sus hijos si los tienen. Y todas las familias genera a Dios una atmósfera que los cubre. Y estar en esa atmósfera, a estar completamente como la reflexión del hijo pródigo, creo que la conciencia los carcome por dentro. Decir, no fui un hijo de un hermano más. Era hijo de pastor. Y vemos lamentablemente vemos muchas historias así. Y como tú dices, creo que esa es la palabra correcta o la frase correcta. Buenos pastores, pero no tan buenos padres. Ahora, ¿qué sigue para Mauro? ¿Mauro quiere ser pastor? Uy, yo creo que, fíjate que al final es tremendo porque yo creo que hay algo que menciona la palabra, ¿no? Real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Yo creo que sí, para mí sí existe eso. O sea, incluso antes se daba, ¿no? Que los hijos de los sacerdotes. Pero créeme que es algo que muchas veces sí hay, no quiero generalizar, pero ¿qué pasa? Todos tienen esa presión, ¿no? Tu papá es pastor, tú tienes que ser pastor, pero no siempre es así. Pero cuando es así, yo siento que hay ese miedo y ese rechazo, porque te das cuenta de todo lo que tus padres vivieron y sufrieron, todo lo que pasan, y uno dice, y tú dices, pues, llamados sí hay, Dios me ha llamado, pero pues, está cañón, ¿no? Porque te das cuenta de la perspectiva desde adentro, ¿no? Y te das cuenta que no es tan sencillo como la gente cree. La gente, de repente, la mayoría de la gente tiene un concepto del pastor tan mal. O sea, y fíjate que a mí me da mucha risa, ¿no? Que de repente llega gente y dice, no, y está el pastor, se está durmiendo. Y es como que, o sea, también que levantar, o sea, predica y se sube a su casa, come y duerme. O sea, que mucha gente piensa eso. Pero no, Dios mío, si tuvieras el itinerario de un pastor, pues una iglesia de una membresía, pues no se dirige sola. Tienen que haber programas, procesos, oración, aparte el tiempo que te lleva visitando las ovejas, que te llaman para esto, que si visitas. O sea, realmente eso es. O sea, incluso no sabes en qué momento te van a llamar. Y el pastor, obviamente, bueno, yo lo siento, ¿no? Que hasta la Biblia dice, el buen pastor, ¿no? Deja las 99. Claro. Y es lo que no sé, yo y mi padre siempre vi eso, que por ejemplo, le llamaban. Incluso si hay un hermano que fue 6 meses que tiene que no llega al templo, ¿no? Cualquiera diría, no, tiene 6 meses que no va, que vea, si él tiene 6 meses que no va, pues quiere decir que pues ya no necesita de ellos, ¿no? Pero muchas veces hay gente que 1 año que no llega a la iglesia, pastor, está pasando esto, véngame a ver. Me va el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que dejar los 99 y tiene que ir. Y la gente piensa que pues es fácil. Y uno como hijo de pastor que tiene el llamado, y como tú dices, yo sí considero que sí tengo ese llamado, y a eso va toda esta larga que estoy dando, porque uno lo sabe que lo tiene, pero lo rechaza. Pero fíjate que Dios te va jalando, dice la palabra, famosas cuerdas de amor, ¿no? Sí. Pero realmente si nos damos cuenta, las cuerdas de amor, no sé, y yo le decía a los jóvenes una vez, las cuerdas de amor, no sé si han visto allá en el rancho cómo lazan a las vacas. O no sé, bueno, tú sabes, ¿no?
o al caballo. La vaca, cuando el charro se sube a la vaca, la laza y cuando de repente la aterra y ¡pum! La vaca al suelo y Claro. pesada. Y muchas veces, aunque tú vayas huyendo, Dios te va atrayendo. Y con su misericordia te va mostrando que lo que Él te dio no es por presión social, sino por un llamado genuino. Y yo muchas veces te digo, lo rechacé. Digo, no, ¿cómo voy a hacer? Veo lo que sufre mi papá, veo lo que vive mi papá. ¿Cómo yo voy a ser hijo de papá? ¿Cómo yo voy a hacerle eso a mi hijo, no? O sea, ¿cómo voy a...? Me pasó mucho, incluso de pequeño, porque yo, incluso cuando yo era pequeño, algo que me marcó mucho es que yo, con lo que aprendí a leer, fue la Biblia. Antes de, cuando pasara la primera al kinder, mi mamá me compró una Biblia. Y antes de usar yo los libros de texto de la primaria, y yo aprendí a leer con la Biblia. Y entonces la gente decía, si vas a ser pastor, ¿no? Decía, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a ser pastor? Pero desde pequeño ya, yo me empezó a preparar, a conducir. Y ya luego, obviamente, va pasando eso de la adolescencia, ¿no? De la rebeldía. Uno experimenta y conoce lo que es el pecado. O sea, porque es algo que ni los hijos de pastores estamos exentos, somos endebles a conocer, a pecar, a fallar. Muchas veces lo escondemos muy bien, no lo esconden muy bien. Lo escondemos porque a mí me tocó fallar a Dios igual. Y conocer y experimentar el pecado. O sea, y ver esa parte, pero igual experimentar la gracia y el amor de Dios, Claro. que sobrepasa todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo voy creciendo y voy madurando, voy entendiendo, ok, mi papá no estuvo, no porque no quisiera. Y fíjate que yo algo que le agradezco mucho a mis papás, y yo siento que fue algo que me ayudó a que yo nunca les reclamara, es que veía que se esforzaban demasiado. O sea, yo de repente me di cuenta que de repente estuvimos en alguna iglesia donde la economía no era suficiente para la economía que le daban al pastor, no era suficiente para subsistir. Mi papá buscaba un trabajo externo, o sea, y trabajaba y le buscaba y decía, sí, hijo, y alguna vez me lo dijo, yo siempre, pues uno que nace con esas carencias, ¿no? Por decirlo así humildemente, va creando esa conciencia, ¿no? Te das cuenta que de repente papá y mamá pues no tiene tanto, ¿no? Y no son como esos niños, papá, cómprame esto, o dame esto. Y yo como que crecí con eso y decir, no, pues hay necesidad, hay carencia, no hay para tanto. Fui como creciendo ese niño consciente, ¿no? Pero yo me daba cuenta que de repente papá se iba a trabajar, o sea, trabajaba de mañana y evangelizaba de tarde, y trabajaba de mañana o evangelizaba de mañana, trabajaba de tarde y no paraba. Yo me daba cuenta, y de repente mi papá me decía, no, porque una vez me acuerdo que en la escuela yo ya no tenía libretas y yo me daba cuenta que la situación estaba difícil y yo no le decía nada a mis papás, y de repente era como que borraba, y una vez me regañaron en la escuela por borrar. Ya ves, de repente en la escuela no entienden, ¿no? Y me dijo mi papá, pero ¿por qué no me dices? Y yo, papá, es que sé cómo está. No, me dijo, yo tengo que ver por ti. Si quieres que no tengo, yo tengo que ver si vendo un ojo, si vendo, yo lo voy a hacer, porque soy tu padre, soy responsable de hacer eso. Y yo dije, wow. Dije, cuando entiendes que, perdón, cuando entiendes que hay esas carencias, ¿no? Pero te das cuenta que hay ese amor por suplirlo. Yo fue que algo que me ayudó a no tener ese rencor, ¿no? Si, pues no estuvieron, pero sí ese esfuerzo, ¿no? De capaz que no son de estar ahí, pero ese esfuerzo de matarse. Y yo dije, yo fue como que ya empecé a tener ese entendimiento, ¿no? Pues es que tienen un compromiso con Dios. Y fui ya sanando esas heridas de por decir, la gente critica, la gente dice. Y ya luego con la Biblia, ¿no? La Biblia dice que si alguien te vitupera, te critica por causa del Evangelio,
tienes una recompensa grande. Claro. Y lo fui entendiendo que muchas veces sí hay crítica, sí hay ataques del enemigo, pero que Dios está de tu lado y no hay nada más grande, ni nada más maravilloso, ni nada más exitoso saber que Dios está contigo. Y ya cuando yo entendí eso dije, sí, acepto el llamado. Acepto el llamado de decir, sí, y yo incluso uno sabe que lo tiene, pero diciendo, si uno sabe que es voluntad de Dios, ¿no? Pero sigue diciendo, no, si es voluntad de Dios, si Dios lo permite, pero Dios ya te llamó. Y fíjate que yo, gracias a Dios, hace 2 años estudié mi escuela teológica para pastor, pasé CREA, primer nivel, segundo nivel, AMOS, y ahorita, gracias a Dios, estoy ordenado como ministro. Y pues ya estoy en ese camino, pero Dios te va mostrando que el llamado es genuino, pero a través de que va sanando esas heridas, va sanando eso, te va dando una nueva conciencia. Entonces yo ahora le doy gracias a Dios porque todo lo que he pasado siento que me ha enseñado muchas cosas, que todo lo que vi Dios me ha preparado para algo. Y pues sí, y no quiero generalizar a los hijos de pastores, no que todos tengan ese llamado, no lo sé. Yo siento que es algo del corazón y que es algo que tienes que amar, que apasionar. Si tú no tienes, bueno, es fácil. Si tú tienes 99 ovejas y no eres capaz de dejar las 99 por esa oveja, tú lo ves exagerado, pues no estás llamado para hacer, ¿no? Porque dentro del razonamiento humano, ¿no? Qué ilógico, ¿no? Dejar 99, pero siento que Arriesgar casi todo. Ajá. Por una. Pero ese es el pensamiento humano. El pensamiento de Dios sobrepasa las cosas. Es algo que yo considero que sí, que a pesar de negar, sí acepto ese llamado que Dios tiene para mi vida. ¿Y qué importancia tiene que el pastor, sabemos que él es el encargado de dar los sermones, de tal vez guiar espiritualmente a la iglesia, pero eso también lo tiene que llevar a su casa con su familia? Yo siento que un mover espiritual que puede impactar realmente a la iglesia puede comenzar con la familia pastoral. Decir, vamos a probar el ayuno, vamos a probar esto, pero como familia se ve cuando realmente hay una comunión espiritual entre la familia pastoral, entre los hijos, entre la esposa, entre el pastor. Porque muchas veces, ¿qué pasa? El pastor está predicando, ¿no? Pero la hermana está en la cocina y de ahí no sale. Y los hijos andan afuera. Y como que ahí se nota, ¿no? Se ve ahí como que se rompe esa hegemonía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues muchas veces, pues, no hay ese interés. No se comprende esa parte del compromiso que todos tienen para hacer ese trabajo en equipo. Yo creo que a la iglesia la pueden motivar los sermones, un sermón, un buen programa, pero a la familia pastoral la va a motivar la intimidad con Dios que el pastor tenga, el ejemplo que él hable, porque por ejemplo tú y yo como miembros pues podemos escuchar un buen sermón elaborado del pastor y luego hace el llamamiento y nos quebrantamos y nos comencemos, no sé, de servir en la obra, ¿no? Pero ¿qué pasa con la familia pastoral? Pues ellos pues igual lo escuchan, pero ¿qué realmente los va a convencer? Que el pastor dentro de su hogar siente esas bases de realmente como dice, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Es ese hogar que tiene convicciones firmes sobre de lo que cree. Yo creo que algo importante es saber y conocer al Dios que servimos. O sea, muchas veces no sé, sabemos que es Dios y que es bueno y que va a venir algún día, pero de ahí no sabemos más.
De ahí no tenemos idea de cuál es el plan para nuestra vida, qué propósito tenemos que cumplir, qué espera Dios de nosotros, cómo conducirnos en nuestra vida. Hay tantas cosas que, que realmente, como mencionamos en el yo creo que muchos fracasos pastorales comienzan en lo familiar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa moralmente cuando la iglesia ve que la familia del pastor no está involucrada, no va a la obra? Dice, no, pues si el pastor dijo, el pastor es así. Cuando nace la famosa crítica, ¿no? El famoso ojo del huracán, ¿no? Sí, ahí anda el hijo del pastor. Y el pastor pierde esa autoridad moral, espiritual, de poder predicar. Imagínate que te toca predicar, ¿no? De la familia, de poner a tu familia en comunión, ¿no? Y obviamente en la familia pastoral todos te ven, todos saben cómo están, quieras o no. ¿Por qué? Porque estás al frente, o sea, o si no estás, no te ven, ¿dónde estás? Al culto de hoy faltó el hijo del pastor. Faltó el hijo del pastor, ¿dónde está? O la pastora, ¿dónde está? Entonces todos se dan cuenta de eso. Entonces, muchas veces, como yo te decía, es importante que los hijos de pastores sean apoyo cuando tienen esa bendición que les da servir a Dios y ese privilegio de tener esa cercanía, porque realmente la familia tiene pastoral, tiene tiene un privilegio importante de una cercanía con Dios por promesa. Por promesa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que busquemos busquemos el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y obviamente uno por ejemplo, a mí me tocó como familia pastoral, nosotros tuvimos que alejarnos de nuestra familia, de nuestros deseos, de nuestros intereses, por servir 100% a Dios. Pero créeme que Dios, a pesar de eso, no deja de lado tus deseos de tu corazón. Dios los conoce y de alguna forma los va sufriendo. O sea, tienes ese privilegio de saber, no estoy enfocado en mí, estoy enfocado en Dios. Pero Dios cuida de ti, o sea, cuida de tus deseos, de tus anhelos, de lo que tú anhelas, porque obviamente como personas tenemos anhelos, tenemos deseos, tenemos metas, tenemos ilusiones. Y cuando tú le entregas a Dios, obviamente eres consciente, ¿no? De que no lo voy a lograr cuando yo quiera, o no, tal vez no lo logre, pero Dios sí está consciente de todo eso. Y como familia pastoral, si no hay esa realmente de que ellos hayan tenido ese verdaderamente encuentro con Dios. Por ejemplo, que muchas veces el pastor fue llamado, pero la familia no acepta el llamado. El pastor sí acepta el llamado, pero la familia no. Entonces pasa eso, que el pastor le quiere echar ganas, pero yo te digo, el ministerio pastoral es un llamado a la familia. Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es toda una construcción que todo es preciso. Dios todo lo hizo exacto. O sea, Dios todo para tal le puso cual. Entonces yo hace rato te decía, ¿no? Solamente el pastor, pues a un varón le puede hablar. La pastora, pues a una hermana. El hijo, pues a un joven. Entonces, puede tener tantas perspectivas la de una mujer, porque sabemos que la mujer tiene cualidades diferentes a la de nosotros los hombres, ¿no? De repente los hombres nosotros somos como que tomamos la decisión así, de que si va a ser verde, pues verde, vámonos. Pero la mujer no, la mujer como que piensa en las consecuencias que pudieran pasar. Entonces cuando a mí me tocó muchas veces que mi papá dijera, no, hay que hacer esto, y que mi mamá dijera, no, vamos, piénsalo, puede ser así, mira, puede pasar esto, mira, podemos hacerlo así para que no pase esto. Entonces como de que, oye, tienes razón. Y ahí ese complemento, que es la ayuda idónea, ¿no?
porque eso es importante, tremendo. Y la parte del hijo del pastor, ¿no? Ese enlace con los jóvenes, ese enlace entre estar en algún ministerio, porque imagínate qué, qué bendición que, por ejemplo, como tu hijo te ayude, no sé, en la proyección o predicando, siendo un líder de jóvenes. O sea, obviamente yo creo que como padres tienes esa confianza y esa esperanza, ¿no? De conocerlo, de tener esa cercanía. Como yo te dije, alguna vez me llamaron la atención, ¿no? Y me llamaron fuerte y me dijo, pues es que yo espero más de ti porque yo te conozco. O sea, y sé que tú vas a hacer las cosas como yo te las pido y vas a ser obediente porque eres mi hijo. Claro. Entonces yo dije, pues sí, o sea, pues en quién va a confiar si en mí. O sea, yo tengo esa parte de decir, entonces, muchas veces los hijos no entienden, de pastores, no entienden el peso que tienen y se quitan valor. Se quitan valor porque no saben qué tan poderosas armas son como para animar, para desanimar. Un hijo de pastor puede generar tanta bendición en el ministerio de su padre, tanto apoyo, tanta ayuda, como puede serlo no benefactorio, como el mal testimonio, como o sea, el mal testimonio y todo eso que lleva a alguien que no esté involucrado en la iglesia. Entonces yo siento que muchos de los grandes fracasos pastorales se debe a eso, a la familia pastoral, a sus hijos, a que no supieron integrar a su familia, no supieron hacer conscientes de la posición que tenían dentro de la iglesia. Cuando realmente hay esa conciencia de saber de que una acción nuestra puede construir mucho y puede derribar mucho. Y muchas veces los hijos de pastores no tienen esa conciencia y no la entienden, y muchas veces los pastores no se dan cuenta de eso. ¿Por qué? Porque imagínate, como decíamos, lo de Eli, ¿no? Pues Eli sabía lo que hacían sus hijos. Claro. Y un pastor sabe lo que hacen sus hijos. Claro. Lo sabe. O sea, en alguna me tocó que mi papá me dijera, yo te conozco. Si alguien llega y me dice, no me tiene que decir nada, yo sé quién eres. O sea, y es como que muchas veces los pastores lo van y lo dicen. Y muchas veces el temor, ¿no? de llamar la atención o el no saber cómo, pues causan tantas tragedias de hijos que pues así viven conforme ellos piensan que es, pero que va causando un mal testimonio, una mala perspectiva de la iglesia, del pastor. O sea, y todo eso pues es un problemón que se le arma al pastor. Y muchas veces no sé si no lo notan, no lo ven o no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque yo te decía, muchas veces, ¿quién más te conoce que los de tu casa, no? Claro. Algo con lo que me quedo y quiero decirte y quisiera que los hijos de los pastores que nos lleguen a oír, que nos escuchen, es que tienen un valor dentro del ministerio de sus padres tan grande, tan espiritual, que pueden ser de mucha bendición, de mucho impulso, de mucha inspiración, donde estén, y pueden hacerlo. La iglesia tiene que apoyar a un hijo de pastor. Yo escuché de un pastor decirlo, que decías, tal vez yo no tengo el tiempo para cuidar a mi hijo todo el tiempo, pero si usted lo ve haciendo algo malo, no lo regañe, no lo critique, aconséjelo, pregúntale qué está pasando. O sea, tal vez yo no tengo tiempo para verlo, pero no lo critique, no lo malmire,
pregúntale qué está pasando, qué está viviendo. Porque siento que, fíjate que el pecado muchas veces para los hijos de pastores termina siendo un refugio de la soledad, de la tristeza, de la rabia, de la frustración, del enojo, del odio que tienen muchas veces, no solo no la iglesia, incluso a veces hasta Dios, que llega a esos extremos que no comprenden realmente lo que pasa, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa? Nace ese rechazo, ¿no? Es importante que la iglesia entienda que tiene que arropar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las familias pastorales dejan todo, Claro. casa, donde viven. Muchas veces la iglesia no sabe que a veces estás haciendo las cosas bien. Es una algo de super motivación. Porque muchas veces al pastor que le dice, oye, qué bueno, al pastor que le dice, bravo, qué bueno que le echas ganas, o quién le dice, o sea, trabajando, pues es tu labor, tu deber, es tu llamado. Pero qué importante es que se incentive al favor, te estás echando ganas, o qué bien lo hiciste, o sigue así, o sigue mejorando. Y el hijo del pastor tiene que recibir eso. ¿Para qué? Para que pueda de alguna forma sentir esa calor, pueda sentir esa parte que entienda que es valorado. El humano tiene que sentirse valorado, una de las cosas más tremendas, o sea, valorado. Y yo te decía, muchas veces a mí me tocó, no sé, estar en momentos de tristeza, donde realmente de escasez, que todo te hace pensar, ¿no? Una vez a mí me tocó que había una actividad de jóvenes y mis papás estaban enfermos y en esa actividad de jóvenes yo no quería ir porque dije, si mis papás están enfermos, ¿qué yo voy a andar haciendo allá brincando en otro lugar si mis papás están enfermos? Entonces me acuerdo que me dijo mi papá, no, tienes que ir porque eres líder, tienes que motivar a los jóvenes. Me acuerdo que estaba el evento, estaba la alabanza y eso así. Como músico cuando te llega a ver, no parado, viendo, no aplaudía, pero no era por eso, sino porque estaba triste, estaba en mi pensamiento, mi papá enfermo. O sea, me acuerdo que no estaba ni bien cerrando mis ojos en un momento que ya me rendí de estar ahí con los ojos abiertos. Y una hermana me dijo, oye, una hermana que no era de mi iglesia, de la actividad de jóvenes, que andaba llorando, me dijo, dice Señor que estés tranquilo, que Él tiene en sus manos a tus padres. Y dije, gracias Señor porque cuidas de mí. Y así muchas veces me tocó así, una vez, a lo poderoso que me pasó es que yo desde pequeño, pues a mí me apasionó la música, ¿no? Me apasionó la música. Y de repente, pues en la iglesia, pues los músicos no me querían enseñar, entre que yo era el hijo del pastor, no me querían, entonces pues fue uno de los primeros rechazos como hijo del pastor, ¿no? Entonces yo le dije, Señor, si tú me das la capacidad de servirte, de adorarte, yo lo voy a hacer para toda la vida. Y me acuerdo que yo era un niño de 6, 7 años, o sea, diciéndole eso a Dios de si tú me das la capacidad de cantar, de tocar, de predicar, yo lo voy a hacer toda la vida. Y yo creo que se lo dije llorando. ¿Por qué? Porque en esa ocasión me dijo, no sé, a un músico le pedí que me enseñara a tocar batería y me dijo que no. O sea, me batearon. Fíjate qué feo que batea a un niño, ¿no? Pues que un niño, ¿cómo se defiende? Pues llorando, pues un niño. Y me acuerdo que siempre me enseñaron eso y yo le dije al Señor, así en oración, Dios, si tú me das esa habilidad, yo la voy a ocupar para servirte. Y así pasaron los años y una vez, justamente antes de un evento, en un devocional, un hermano se me acercó y me dijo,
a ese niño que le pidió a Dios que le dé la oportunidad de servir, es el niño que Dios está llamando a adorar. Que muchas veces uno pierde la ilusión, o sea, dentro de las cosas que pasan, de las cosas de Dios, uno se desanima, los vaivenes de la vida cristiana, ¿no? Desánimo. Y pues, en ese momento estaba pasando yo algo difícil en lo espiritual, un desierto espiritual, por decirlo así. Y de repente un hermano me dijo, sin saberlo, así en una administración me dijo, a ese niño que a Dios le pedía, que le pedía, ese niño que Dios está llamando a adorar. Y dije, y son cosas que me han sostenido, que me han llevado a poder sobresalir, a poder sobrellevar las dificultades. Entonces, a sobrellevar dificultades, esos hermanos que entienden que muchas veces necesitas a alguien que te escuche, o alguien que te motive, que te haga, que se dé cuenta que estás ahí y que necesitas apoyo moral, espiritual, porque es importante el arropo moral y espiritual de una iglesia que ora por sus pastores, por su familia pastoral, y una iglesia que igual está ahí para incentivar, para decir, oye, le echas ganas, qué bueno. Como te decía, algunas hermanas, a mí me pasó que oye, te traje esto o eso. Y igual es uno, que te voy a preguntar, uno de los privilegios que igual tiene uno, ¿no? Pero es importante, y yo a los hermanos que llegan a oír esto, a las familias pastorales, a los hijos de pastores, aprendan a amarlos, porque la vida de una familia pastoral no es nada más que la iglesia. O sea, ellos viven, se levantan en iglesia, de tarde iglesia, todo su entorno es la iglesia. Y si ellos no viven en un ambiente sano, en un ambiente que los respalda, pues de repente igual no van a poder tener esa motivación para servir a Dios como Dios los ha llamado. Sin duda, en lo personal, sí me quedo sorprendido. Había muchas cosas, siéndote muy sincero, había muchas cosas que no lo había visto de ese punto de vista. Yo sé que muchos de mis hermanos que nos vean ahora van a ver esto, que al igual que yo no lo veíamos, y creo que la lección es valoremos a los hijos de los pastores, a la familia pastoral, que sepamos que pasan muchas dificultades que nosotros no vemos, ¿verdad? Y que tal vez nos afanamos en nuestras actividades, pero ellos, su trabajo es 100% esto. Y todo el futuro está apostado en esto. Sí. Entonces, creo que nos resta orar por ellos y trabajar como parte del equipo de la obra de Dios. Y bueno, Mauro, muchas gracias por habernos compartido esto. Yo sé que va a ser de bendición, va a ser bendición para muchas personas, y para todo usted que nos está viendo, es un llamado para mejorar, es un área para mejorar, para seguir orando por los pastores, para seguir orando por toda la familia pastoral. Y como decía mi hermanito aquí, antes de juzgar, es acercarte y dile, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Y si ves que estás trabajando, cuán bonito es que te digan, lo estás haciendo bien. Gracias a Dios por momentos que nos permitió con mi hermano. Le pedimos que siga visitando esta página, este canal, no deje de suscribirse. No nada más ve el video, hay que suscribirse, hay que compartir, hay que darle manito arriba, ¿verdad? Y creemos que seguirá siendo de bendición. Y creo que nos quedó mucho. Sí. Hay mucho que contar. Sí, no. Vamos a ver la manera de terminar en una segunda sesión, tal vez,
terminar porque, en serio, quedó... Podemos invitar a otro hijo de pastor. Sí, 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 seguro. Tengo muchos amigos, incluso algo que me llamó la atención cuando platicamos eso, ¿no? Y escuchamos, hay cosas que la perspectiva que un hijo de pastor tiene, la gente no lo ve. Y es importante igual, más que nada, no para tanto para la gente de fuera, sino para los mismos hijos de pastores, entienden Claro. que los entendemos, ¿no? Claro. No. Es de gran bendición, es de gran bendición. Y bueno, muchas gracias, Mauro, por habernos recibido en tu iglesia. Y oraremos para que el ministerio que Dios puso en tus manos se cumpla en el tiempo de Dios. Y de verdad deseamos que para esta iglesia, para la familia pastoral, para tu papá, que es la cabeza de esta iglesia, que Dios lo siga bendiciendo y que esté en la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a engrandecer la obra. Amén. Muchas gracias. Aquí estamos, Luis. Gracias por todo, igual. Y bendiciones. Nos vemos en el siguiente video, hermanitos. Dios nos bendiga a todos.